Ecuador ha experimentado una transformación alarmante en la última década, pasando de ser un país reconocido por su estabilidad a convertirse en uno de los más peligrosos de América Latina. Una publicación de The Economist señala a Ecuador como un nuevo narcoestado en América Latina. Las drogas transformaron al país de una historia de éxito en el continente a una zona de guerra. Aunque en los 8 primeros meses de 2024 Ecuador registró 4.239 muertes violentas, lo que significa una reducción del 16,8% en relación a 2023, este año, el 2024, ya es el segundo año más violento de la historia de Ecuador. Esto ya lo sabemos, esto lo percibimos en nuestro diario vivir como ciudadanos, pero me preocupa en particular que lo estemos normalizando, que lo estemos aceptando como parte de nuestro diario vivir. Quiero llevarlos mentalmente a que recuerden cómo era el país hace 8 años, cómo a nivel internacional se hablaba de Ecuador como una isla de paz. Pero ¿cuáles son las razones de este cambio radical que hemos vivido en nuestro país, los ecuatorianos? Los diferentes gobiernos que han pasado en los últimos años se han echado la pelotita y acusado mutuamente, demostrando así la incapacidad para asumir la responsabilidad de lo que pasa en el Ecuador. Faltan leyes, existe corrupción institucionalizada, nos convertimos realmente en un narcoestado, se pactó con la mafia. Todo esto lo analizaremos hoy junto al fundador y director de la Nueva República, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Bienvenidos. La criminología nos va a dar los factores desencadenantes de la criminalidad. Nos dice, bueno, este avance en la criminalidad, el crimen violento, ya podemos ver ya factores o causas desencadenantes, pero nos quedamos ya con un diagnóstico, ¿verdad? ¿Y qué pasa luego? Lo que no existe, planes de política criminal. La política criminal, como dice mi amigo Raúl Zaffaroni, que será un invitado de lujo en este segmento, la política criminal es la política del Estado, que se dirige a ¿qué? A enfrentar al crimen. Ahora, veamos el tema de la base de Manta. La base de Manta era un punto de apoyo logístico. Miren, los militares norteamericanos que estaban en la base de Manta ni siquiera podían tener armas de acuerdo con el convenio. Era un sitio estratégico, un FOL, me parece que lo llaman, de inteligencia, que estaba destinado básicamente a detectar el desplazamiento de embarcaciones con droga en alta mar. Yo pienso que además cumplían por la estrategia de Estados Unidos en la región con ser un punto, una cabeza de puente para poder detectar, incluso para mí, aunque el gobierno jamás lo aceptó, detectar qué pasa con la guerrilla colombiana. Esa era la estrategia. Pero la base militar de Manta sale de ese territorio. Si alguien pregunta, y yo que esto soy muy objetivo en el análisis, usted piensa, y si yo mismo me pregunto, que la base militar de Manta, la salida, pudo hacer que aumente el nivel de la violencia en Manta, es posible. Es posible porque yo pensaría, a ver, realmente antes de la salida de la base militar de Manta, no estaban los carteles mexicanos en Manta. Yo hay 4 o 5, lo dicen los fiscales mexicanos. Pero no están los carteles solamente en Manta, por si acaso. Están en Guayaquil y se van subdividiendo y se toman el territorio nacional. Y Colombia tenía 6 bases militares. La de Manta se desplazó a Colombia. Y eso ha mejorado, primero, el control de la criminalidad que proviene por el narcotráfico en Colombia. No. En cifras, Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína del mundo. La BBC de Londres dice que Ecuador es la autopista de la cocaína en América Latina. Tenemos ese criterio con respecto a la situación de Ecuador. Y en el caso de Colombia, el 25% de la producción cocalera aumentó en el año 2023. Perú ha aumentado el 100% de la producción cocalera. Y a propósito de esto, hace pocos días dijo el presidente Noboa que se habían descubierto alrededor de 2.000 hectáreas de sembríos de hoja de coca. ¿Es creíble? Claro que es creíble. Y se ha discutido no solo eso, se ha dicho, no, es que Ecuador no produce cocaína. No, ya hay producción de cocaína. A ratos se ocultan los datos porque el propio ejército ecuatoriano ha encontrado pues grandes laboratorios de cocaína en la Amazonía ecuatoriana, los sitios menos accesibles,
Por supuesto, el crimen organizado que maneja el tráfico de drogas se asienta en esos lugares. Entonces, sí es una realidad que Ecuador tenga, pero 2.000 hectáreas. Le dicen los asesores del presidente Noboa, ¿cuántas hectáreas hay entre Colombia, entre Perú y Bolivia? Alrededor de 380.000 hectáreas están sembradas. Entonces, el tema no es sencillo. El presidente Petro ha dado algunas respuestas posibles, más allá del tema de la legalización, que eso motivaría más de un programa, porque es una gran discusión. Y yo le digo enfáticamente, ¿por qué Estados Unidos y otros países gigantes no van en la línea de la legalización de la cocaína? Porque la marihuana la tiene legalizada Estados Unidos, por el manejo económico de la cocaína, y ahí sí se puede hablar de cifras. La primera economía mundial subterránea es el tráfico de armas, que alrededor genera en el mundo alrededor de 800.000 millones de dólares, en cifras, 800 billones de dólares. Lo que es la venta de armas de manera clandestina. El tráfico ilegal de sustancias, básicamente la cocaína, ¿cuánto genera por año? Entre 500.000 y 550.000 millones de dólares por año, lo cual significa 500 o 550 billones de dólares por año. ¿Cuál es el problema con el tema de la cocaína y el debate por la legalización? Un tema muy central, que es el tema económico. Porque el 80% de esa enorme cantidad de dinero queda lavado en la banca del primer mundo. ¿Y entonces qué ocurre? Yo no estoy satanizando a la sociedad norteamericana en absoluto. Estados Unidos consume alrededor de 400 toneladas de cocaína por año en el mundo. El tema es complejo porque una tonelada de cocaína, ¿cuánto cuesta? Para entender un poco esta dinámica de la economía de la droga. Una tonelada cuesta en Estados Unidos 20 millones de dólares. En Europa, 60 millones de dólares. La mayoría de la producción cocalera sale por Ecuador. Por eso es que, lamentablemente, más de un presidente, y quiero omitir ya nombres, dijo que iba a escanear la carga en puertos y aeropuertos. Presidente, y sabe a quién me refiero, usted es un mentiroso, porque no se está escaneando la carga. ¿Qué pasa? Que el puerto de Guayaquil es muy apetecido, porque yo digo es la puerta giratoria para la salida de la cocaína fundamentalmente y para el ingreso de las armas. Porque mire, en esto seamos muy puntuales, cuánta cantidad de droga se está incautando en los últimos años. En el año 2023 se incautaron alrededor de 230 toneladas de cocaína en Ecuador. En Ecuador. Este año la incautación va a llegar aproximadamente a 280 toneladas. Y hay que tener cuidado porque de pronto algún presidente o algún ministro o ministra, vean la cantidad de cocaína que se ha incautado. Sí, pero eso ¿cuánto es de la cocaína que sale por Ecuador? Así es. Si fuera, mire, el rango de incautación son indicadores de Naciones Unidas, va entre el 10, 15, 20% máximo. O sea, realmente... si es que se incautan 300 toneladas de cocaína, por Ecuador han pasado 2.000 toneladas de cocaína, de las cuales 1.700 toneladas se fueron. Es un gran negocio porque usted calcule a un promedio de 40 millones de dólares la tonelada entre Estados Unidos y Europa. Es un gran negocio, sí, y eso tiene que ver con la delincuencia organizada, pero por supuesto, porque expertos, incluso colombianos como Hugo Acero, que estaba de asesor del Ministerio de Gobierno del Interior, es un hombre muy serio. Y Hugo Acero sabe bien qué es lo que pasa con el tránsito de la cocaína. Y algo muy interesante en este tema del control o del aparente control, lo que tiene que ver con las cárceles. Está determinado en un país vecino como Colombia que el nivel de violencia carcelaria se fue luego extrapolando a la calle. Y aquí, si nosotros miramos la realidad carcelaria de Ecuador, del 2021, que empiezan las grandes masacres carcelarias, hasta el 2023 fueron más o menos 500 muertos dentro de las cárceles. ¿Y la razón? Bueno, la pelea por territorio. La cárcel es una gran fábrica de criminalidad. Manejo de drogas, manejo de armas, secuestro de personas, secuestro de vehículos. Y lo que pasa dentro de las cárceles con la extorsión diaria, esa vacuna que, además, el tema de las extorsiones llamadas vacunas no es nuevo.
México lo ha tenido en la última década, Colombia también. Pero si nosotros miramos la realidad, Estados Unidos en la década de los 20, en la época de Al Capone, la mafia ítalo-norteamericana, aparte, básicamente no se dedicaba al tráfico de drogas ilegales. No. Después ya con las 5 familias sí, pero inicialmente no. ¿De qué vivían? De la extorsión, del juego, de la prostitución. Y entonces, claro, extorsionaban o vacunaban, los tenían en lista a todos esos comerciantes, los chinos, los que hacían pizza, etcétera. ¿Ya? Y entonces, ¿qué ocurre? No era una delincuencia organizada que en principio se manejaba en función de la droga. Ya con John Gotti ya es otra idea, con las 5 familias de Nueva York. Pero la realidad es que la extorsión tiene más de un siglo de vida y hoy aterrizó. Hoy aterrizó. ¿Y por qué es mayor el nivel de la extorsión hoy en día? Penosamente es un mecanismo de supervivencia. ¿Y qué está ocurriendo ahí? Ahí habría que mirar lo que dice Naciones Unidas. Y la pregunta es por qué se fue deteriorando más y más el tema de la seguridad. Porque hay que mirar históricamente. 2015, 2016, el nivel de muertes violentas era de 5.6, 5.8. Hacia el año 2008, al inicio de la administración del presidente Correa, el nivel de violencia estaba más o menos en las 14 muertes violentas por 100.000 habitantes y luego va, llega un momento en que repunta y luego un momento en que baja. Y el momento más bajo, 5.6. Pero sobre esto es interesante, comparativamente, alguien pregunta, ¿y qué pasa con el nivel de violencia en Estados Unidos? Porque a veces dice, bueno, ¿y qué pasa en Estados Unidos? Sí, vemos hechos cruentos, los niños en las escuelas, un ciudadano que no puede estar bien de la cabeza, que va comprando armas y va llevándolas a un hotel y después se produce una masacre incluso, y eso ocurre en una zona muy alta, la zona de los casinos en Las Vegas. Sí, no hay control de armas en Estados Unidos, un control muy limitado, que es un espacio interesante, pero quiero decir comparativamente. Estados Unidos tiene más o menos 300 millones de habitantes. ¿Cuántas armas hay en manos de los civiles en Estados Unidos? 320 millones de armas, más de un arma por cabeza. El nivel de violencia de Estados Unidos, ¿a cuánto llega? No llega al 7 muertes violentas por 100.000 habitantes. No, no llega. Nosotros en Ecuador, el penúltimo, llegamos a 24 muertes violentas por 100.000 habitantes. Bueno, comparativamente Colombia estaba en los 22, México 21, 20, Brasil menos de 20, alrededor de 18. Entonces, en Ecuador la escalada de violencia ha sido siempre creciente, no ha disminuido. Ahora, en el último año, 2023, el nivel de muertes violentas llegó a ser de alrededor de 44, 45 muertes violentas por 6.000 habitantes y para este año se estimaba que iba a ser más. Yo pienso que de alguna manera sí ha disminuido y yo creo que eso amerita también alguna reflexión en lo que hay que admitir, de acuerdo con los indicadores, si ha disminuido o no el nivel de muertes violentas por 100.000 habitantes, que no significa que haya disminuido el nivel de violencia, porque ahora se cortan cabezas, se diviseran cuerpos, se los exhibe, etcétera. O sea, el nivel de violencia hoy es mayor, Y hay aunque la niños, tasa sea un poco menor. y hay niños involucrados y hay escuelas de sicariato actualmente también. Y hay tres temas que muy importantes, doctor, que me gustaría tocar con usted. El tema de la impunidad, usted como lo mencionó al comienzo, ¿no? Siempre escuchamos en los medios de comunicación, el juez lo sobreseyó y 48 horas después un detenido ha tenido a lo largo de su historia 9, 10, 11 excarcelaciones y sigue siendo un delincuente contumaz. Hay que hacer una depuración en el sistema de justicia. ¿Cuál es la solución para que la justicia vaya de la mano con las fuerzas del orden? Hay que tomar en consideración que el primer filtro de selectividad es la policía. Ahora, el segundo filtro viene a ser fiscales y jueces. Y el otro filtro de selectividad en los llamados sistemas de control social formal es el sistema penitenciario. Y por eso mencionaba el caso de Nueva York. Rudy Giuliani como fiscal investigando qué detectó. Porque utilizaron la ley RICO de los años 70, incluso se consulta a uno de los autores de la ley porque decía Giuliani, abogado, a requerimiento de los fiscales, que bueno, pero como Estados Unidos las enmiendas son como los 10 mandamientos, con el perdón de los 10 mandamientos.
cuarta enmienda el derecho a la intimidad, etcétera, la quinta el derecho a la no discriminación, sexta el derecho a la defensa, etcétera. Entonces decía, ¿cómo podemos franquear el Valladar, que son las enmiendas, que son garantías constitucionales? Por eso surgió la ley Rico en los años 70, que es contra el crimen organizado. Y el decano de una universidad que había sido uno de los autores, cuando fue consultado, le dijo, sí, por excepción, se puede un juez en este tema de delincuencia organizada autorizar. Y así empieza la investigación, pinchando los teléfonos, haciendo intersecciones, etcétera. Eran los años 1975, 76, con menos tecnología que ahora. Pero, ¿qué quedó como experiencia? Era la policía de Nueva York considerada la policía más corrupta del mundo. Rudy Giuliani, con el éxito combatiendo al crimen a medida que se descabezaron las 5 familias, aunque eso no significa que no es que desapareció el crimen organizado en Estados Unidos, tampoco es así. Pero siempre habrá en el crimen organizado mandos de relevo. Pero lo importante es que el trabajo de Rudy Giuliani le permite postularse para alcalde y él gana 2 alcaldías. Lo primero que hizo Rudy Giuliani, y eso es un mensaje histórico, depuró totalmente la policía corrupta de Nueva York. A los que habían cumplido su tiempo se van a la casa, a los que no, acójanse a la jubilación anticipada. Entonces, si el primer filtro de selectividad es la policía, básicamente porque tiene que ver con el control formal, se ha detectado en su momento, a veces se hicieron afirmaciones probablemente no contrastadas, no verificadas, de hablar, por ejemplo, de narcos generales. Allí sí hay que reclamar. Esas personas, esos 4 o 5 generales dejaron el mando activo a la policía. Habría que ver si no fue simplemente una jugada para sacarlos del activo y que asciendan otros, porque lamentablemente dentro de la estructura de la policía se da esta situación. Pero en el tema de fiscales y de jueces, sí hay órganos de control. El Consejo de la Judicatura, que fue creado como organismo de control de disciplina de gobierno, ha cumplido su rol histórico. Puede que en algunos momentos sí, pero no. No en otros donde han parado la conducta de fiscales y han parado la conducta de jueces de rango inferior hasta jueces de rango superior. Entonces, sí, debe ser depurado el órgano de gobierno, de administración y de sanción de la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura. ¿Sí? Ahora, doctor, usted hablaba de aprender de experiencias de otras partes, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros que aprender de la experiencia de Colombia y de México? Porque hay algo que me preocupa a manera personal, es el tema de que nos normalicemos como sociedad en aceptar ver descabezados en las portadas de los diarios. Que normalicemos el estar coercionados por alguna mafia, el que normalicemos en que la violencia sea parte de nuestras vidas como sociedad. ¿Qué ha pasado en Colombia, por ejemplo? ¿Ha cambiado la situación a pesar de lo que usted me está diciendo, las cifras enormes de incautación de cocaína y de tráfico de cocaína? Yo le escucho decir a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que han bajado la tasa de muertes violentas por 100.000 habitantes. De los 44, calcula que puede estar hoy en 39 y podría cerrar el año en 37. Podría ser. Lo que yo he sostenido es que puede bajar el índice de muertes violentas, pero la violencia no ha disminuido y por eso que le cortan la cabeza son mensajes del crimen organizado violento, evisceran y lo ponen ahí bajo los puentes, etcétera, que lo hicieron básicamente en México, este tema de cortar las cabezas. Ahora, Claro. mire, en este tema de las muertes violentas por 100.000 habitantes, se parte de una idea. Primero, se dice que la tendencia cuando hay al crecimiento va en ascenso, va en ascenso. Pero si de 44, que fue el año 2023, se baja a 39 o a 37, eso significa que sí ha habido un mecanismo de contención. Hay que ser muy objetivo en el análisis. Y cuando se sostiene que cuando se mantiene, bueno, hay un mecanismo de contención. Y si disminuye, se está trabajando mejor y ojalá que haya la tendencia a la disminución para ser muy objetivos. ¿Qué ha pasado con Colombia? Y yo voy a mencionar, por lo que nos apena esta ciudad, como es Guayaquil, Medellín en la época de Pablo Escobar llegó a tener alrededor de 350 muertes violentas por 100.000 habitantes. Era la ciudad más violenta del mundo. Hoy lamentablemente, si preguntamos, la cárcel más violenta del mundo, Guayaquil. La ciudad más violenta del mundo, Guayaquil. El país más violento del mundo en el último año, Ecuador. Entonces, es terriblemente grave porque hace un momento decía usted, bueno,
¿Qué pasa con los municipios, las prefecturas? Este es un trabajo conjunto y de todo. Porque si no hay seguridad, no hay inversión, no hay negocio, nadie que venir al Ecuador, no hay turismo, además del tema de los apagones, etcétera. Entonces, sí es tarea de los municipios y de los consejos provinciales trabajar en una propuesta de seguridad que tiene que ver, claro, la responsabilidad del Estado, pero en el fondo la responsabilidad de todos. Pero, ¿qué pasó en Colombia? El Plan Colombia, alguna vez, un presidente de Ecuador fue a sacar el sombrero a Estados Unidos y Naciones Unidas para que ver si regalaban 5.000 millones de dólares para el Plan Ecuador, así como le dieron a Colombia. A ver, eso no, malos asesores que no le explicaron al presidente. El Plan Colombia fue 20 años de trabajo, 20 años. Estados Unidos dio una cifra importante, sí, alrededor de 20.000 millones de dólares. Pero el Plan Colombia en 20 años costó alrededor de 100.000 millones de dólares. Los 80.000 millones de dólares salieron ¿de dónde? Del Tesoro colombiano. Colombia sí invirtió por su seguridad. Medellín hoy tiene una tasa de muertes violentas que llega aproximadamente al 14 por 100.000. Y Colombia no pasa del 22, se mantiene en esa cifra. O sea, en general Colombia es un poco más violenta que lo que es Medellín, que es la ciudad más violenta del mundo, gracias al trabajo. Y es importante tomar el ejemplo de Medellín para una ciudad como Guayaquil, porque ahí un segmento olvidado es el segmento de los jóvenes. El joven no tiene educación, en general el joven pobre no tiene educación, no tiene trabajo, no tiene vivienda ni asistencia hospitalaria. Hay que ser muy realistas. Entonces, ¿qué es lo que se trabajó en Medellín con el sector joven? Ese sector que había sido reclutado por Pablo Escobar para el sicariato, ¿cómo se desmantela el sicariato? Dándole oportunidad de estudio y de trabajo a ese joven, rescatándolo. Esa es tarea de los municipios y es tarea del Estado. Si ese segmento, esa franja de la criminalidad, que es la delincuencia juvenil, que alimenta la delincuencia mayores, no es atendida, ningún plan de política criminal va a servir en Ecuador. Ahora, justamente hablando de ese tema, usted hablaba del rol de los municipios y el rol de las prefecturas. Es súper importante reconstruir el tejido social y poder reconstruir también esas oportunidades que se le han negado inclusive a los jóvenes el día de hoy, ¿no? Ahora, hay un tema que siempre lo topó el gobierno anterior, que hablaba de que faltaban leyes, de que la ley es muy laxa para el crimen, que Correa construyó toda su andamiaje legal para permitir, para ser permisible con el crimen. Y por otro lado, el correísmo siempre hablaba de que se desmanteló la infraestructura del Estado. Se eliminó el Ministerio de Justicia, se eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad. ¿Cuál es el punto medio aquí? ¿Faltan leyes? ¿Falta una estructura como tal? Usted lo decía, no hay una política criminal, no hay una política pública de Estado que esté organizada como tal para luchar en contra de la delincuencia. Pero también faltan leyes que aprobar, doctor. No, el tema no es de leyes, porque un gran jurista alemán y penalista falleció hace poco tiempo, es el autor del llamado derecho penal simbólico. O sea, y hay la tendencia de diferentes gobiernos de izquierda y de derecha. Yo recuerdo, mire, Ecuador tiene para mí la mejor constitución política del mundo civilizado. Como decía mi maestro Carbonell de la UNAM de México en Constitucional, Ecuador tiene una gran constitución, pero hay que ver si las garantías se aplican o no. Una gran constitución como Ecuador de 444 artículos, cuando no se respetan derechos de niñez, de respeto de personas de la tercera edad, de las mujeres, de la gente que está en la cárcel. Todos tenemos derechos y garantías. ¿Qué dice Ferrayoli? Cuando no se respetan los derechos y garantías, la constitución es una constitución de papel. De papel. Entonces, no es que faltan leyes, que faltan los operadores, policía, fiscales y jueces. Y otro notable jurista argentino, el profesor Julio Bernardo José Mayer, muy amigo mío, falleció hace 2 años. Julio decía, cuando presentaba el proyecto del mejor código procesal penal modelo para Iberoamérica, decía, esta es una herramienta de trabajo. Y lo enseñaba como se enseña una buena Biblia. Y decía, esta herramienta de trabajo sin buenos operadores sirve para poco y para nada. Esa es la explicación. No es el problema de leyes, es problema de buenos operadores. Es muy importante, doctor, saber cuáles son las perspectivas para el futuro. ¿Son tan oscuras como los días que tenemos actualmente en Ecuador, donde tenemos 8 horas de corte de energía al día a día? ¿O podemos tener, cuál debería ser el camino que debería aplicar el nuevo gobierno que ya viene en pocos meses? A ver,
quien quiera que sea el presidente o presidenta, tiene que tener el mejor equipo de trabajo posible. Ejemplo, probablemente la mejor administración que en Ecuador ha habido es la de Jaime Roldós. Jaime Roldós se distancia de quien en el fondo había sido su gran proyector político, su tío, don Assad Bucaram. Aquí alguna vez se dijo Roldós a la presidencia y Bucaram al poder. Mentira. Se distanció de su mentor y designó como ministros de Estado sus colaboradores, que son los grandes ejecutores de la política de gobierno. Es decir, se rodeó de los mejores ministros y eso lamentablemente se fue muy temprano Jaime Roldós. Yo digo se fue sin despedirse porque fue súbita la muerte de él, todavía misteriosa. Pero sin buenos colaboradores un gobierno no va a hacer las cosas de buena manera. Y yo pienso algo más todavía, y lo digo en público. ¿Por qué no presentan los distintos candidatos? ¿Quiénes van a ser sus compañeros eventualmente en la administración pública? Preséntelos, pues, para conocerlos. Tengo una pregunta aquí, para finalizar. ¿La política ha politizado a las políticas públicas? Como tal, la política partidista ha tenido... ¿Cuál es la influencia de la política partidista en la destrucción de la institucionalidad para el correcto manejo de la criminalidad? La equivocación es no escoger a los mejores colaboradores. Escoja a los mejores. Si no los tiene en su propio segmento político, búsquelos de al lado. Vea quiénes están dispuestos a ir a la función pública. Pero por favor, rodéese de los mejores. De lo contrario, va a pasar lo mismo que con los códigos. Sin buenos operadores, el mejor de los gobiernos posibles va a estar muy distante. Va a estar más distante de la realidad. Y por favor, no nos podemos volver a equivocar. En las democracias todavía en procesos de maduración como las nuestras, vemos que muchas veces esa línea entre la política partidista y la política pública se cruza muy fácilmente. Y los programas que han surgido de efecto en la población, en el desarrollo social, en el desarrollo de su seguridad, no se respetan. Y son cambiados cada 4 años, cada 2 años, cada 4 años, acorde a los caprichos de la política partidista. Es tiempo de madurar como democracia y es tiempo también de empezar a construir esa nueva república que todos esperamos. Le agradezco al doctor Alfonso Zambrano Pasquel y pronto anunciaremos los primeros invitados que tendremos en su segmento Pensamiento Crítico. Buenas tardes.